cuando triunfa la Revolución Cubana en enero de 1959, prácticamente no había una adecuada representación de la geología en el país. La revolución hereda de la pseudo-república, hereda la Comisión de Fomento Nacional, pero desde el punto de vista de geólogos, investigadores, prácticamente el país no contaba con ninguno. Había un geólogo muy joven, el doctor Gustavo Echevarría, graduado en los Estados Unidos, que después sería el primer director de la Escuela de Geología de la Universidad de La Habana, que se funda en 1962. Y estaba también el ingeniero Jesús Francisco de Alvear, ingeniero civil, pero que había hecho un máster en los Estados Unidos y había obtenido un diploma de geólogo también. Pero en sentido general, prácticamente no había otra figura que representase la geología del país. En el año 1961 comienzan a llegar a Cuba los primeros geólogos soviéticos, que dieron un apoyo decisivo en el inicio de las investigaciones geológicas. Ese mismo año, por iniciativa del Che, se crea, subordinado al recién fundado Ministerio de Industrias, el Instituto Cubano de Recursos Minerales ICRM, a partir de la fusión del Instituto Cubano del Petróleo ICP y el Instituto Cubano de la Minería ICM, el que unificó en un solo organismo las fuerzas científico-técnicas de ese sector existentes en el país, y donde se continuó el desarrollo de la geología con vistas al estudio de las posibilidades minerales de Cuba, quien tuvo entre sus primeros directores al capitán Jesús Suárez Gayol. En ese propio año se nacionalizan los archivos de las compañías extranjeras que operaban en Cuba y es decir, se comienza a estructurar el desarrollo de lo que sería después el desarrollo geológico del país, en primer lugar por una figura que yo considero esencial, básica, que fue el Che. El Che es la persona que por primera vez después del triunfo de la revolución habla de la necesidad de elevar con urgencia el conocimiento geológico del país. Eso fue en el propio año 1959. Ya en 1962 se crea, por decisión del gobierno revolucionario, se crea la Comisión Nacional de la Academia de Ciencias, cuya presidencia la asume el doctor Antonio Núñez Jiménez. El doctor Antonio Núñez Jiménez, eminente geógrafo cubano, inmediatamente se dio a la tarea del rescate de las ciencias naturales y las ciencias sociales en Cuba, porque durante toda la etapa de la pseudo-república estas disciplinas prácticamente estuvieron sin apoyo gubernamental. Se cultivaban estas ciencias por personas que tenían otras profesiones, otras actividades, y prácticamente cultivaban las ciencias naturales como hobby prácticamente. Están los casos del doctor Miguel L. Jaume, que era un eminente malacólogo, la doctora Hortensia Sarasúa, el doctor Ernesto Tavío, que era un antropólogo y arqueólogo famoso, el doctor René Herrera Freitot, en fin, una playa de investigadores que Núñez se dio la tarea de aglutinarlos como primera medida, y lo cual significó el rescate de las ciencias naturales. Por eso la figura del doctor Antonio Núñez Jiménez representa, a mi juicio, uno de los dos pilares fundamentales en los que descansó el desarrollo geológico de Cuba. El 9 de marzo de 1962, y por designación de las Academias de Ciencias de Cuba, se funda el Instituto de Geografía y Geología con las funciones de controlar, orientar y realizar las investigaciones geográficas y geológicas del país. Ese mismo año se procede a crear un departamento de paleontología, el que radicó durante ese periodo en la sede del Capitolio Nacional.
Ese incipiente departamento de paleontología era dirigido por el doctor Mario Sánchez Roy. El doctor Mario Sánchez Roy, eminente médico cubano, había dedicado prácticamente toda su vida al estudio de los equinodermos fósiles de Cuba y era poseedor de la mayor colección de equinodermos fósiles de Cuba, que afortunadamente se conserva hasta nuestros días en el Museo del Instituto de Geología y Paleontología. En 1965, sobre la base del existente Departamento de Paleontología, se crea el Instituto de Geología, con sede en Oficios y Muralla, aunque no fue reconocido oficialmente hasta el año 1967. En 1965, el doctor Núñez Jiménez toma la decisión de elevar la categoría del Departamento de Geología a la de Instituto de Geología. Y asume la dirección de este nuevo instituto el doctor Jesús Francisco de Alvear. Tenemos que en el año 1967 se reorganiza el Ministerio de Industria y se crea un nuevo ministerio que se llamó Ministerio de Minería, Combustible y Metalurgia. Ahora, adscrita a este nuevo ministerio, se funda la empresa consolidada de la minería, que es la que asumió las funciones y continuó la labor del Instituto Cubano de Recursos Minerales. El 21 de junio de 1967 se funda el Instituto de Geología, el que se independiza en ese periodo y se traslada a la finca El Caney en Capdevila, donde permaneció hasta el año 1970. En 1968, Núñez Jiménez convoca una reunión de las academias de ciencias de los países socialistas para evaluar conjuntamente la posibilidad de la confección de un mapa geológico de Cuba a la escala de 1 en 250.000. Un mapa condicional, es decir, un mapa que respetase la escala en el sentido de que la densidad de documentación de ese mapa fuese de un punto básico de información cada 2,5 kilómetros, que es el factor de escala que hace que la escala del mapa, de que sea un mapa y no un esquema. La intención era que cada uno de los países socialistas, unidos a los geólogos que existían en Cuba en aquel momento, realizaran el levantamiento de cada una de las entonces existentes provincias, ¿no? Que eran, como saben, Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Las Villas, Camagüey y Oriente. Se realizaran cada uno de los mapas por separado y posteriormente una comisión de generalización los unificaría para, a fines de los años 80, publicar el mapa geológico de Cuba a escala 1 en 250.000. Al culminar la década del 60, Cuba había alcanzado importantes resultados y avances científicos en la actividad geológica del país, gracias a la labor impulsada por la Revolución y realizada por especialistas del ICRM y del Instituto de Geología de la Academia de Ciencias de Cuba, con la asesoría y colaboración de especialistas de alto nivel de varias academias de ciencias de los países del campo socialista, como la Unión Soviética, Polonia, Bulgaria y Hungría. Dentro de los logros más importantes obtenidos se destaca el primer libro sobre geología de Cuba, con prólogo del Che, quien refirió: la importancia de este libro es, precisamente, la demostración de la magnitud del apoyo que pueden presentarse entre sí los países del campo socialista, en que Cuba, país atrasado y sin ningún desarrollo en estas técnicas, pueda a los 5 años de la Revolución presentar una geología de alto nivel científico para el uso de todos sus futuros profesionales. Igualmente, se publicó el mapa geológico de Cuba a escala 1 en 1.000.000 y el primer mapa de yacimientos minerales a escala 1 en 500.000, confeccionados por un colectivo de autores dirigidos por los doctores Gustavo Furrasola Bermúdez y Constantin Yudolet. Asimismo, se obtuvieron otros resultados de impacto como son el mapa tectónico de Cuba a escala 1 en 1.250.000 y el mapa hidrogeológico de Cuba a escala 1 en 1.000.000, ambos con la colaboración de geólogos soviéticos. La década del 60
culmina con el inicio de las exploraciones geológicas en toda Cuba para la confección de lo que sería 20 años después la obra más representativa del IGP, el mapa geológico de Cuba a escala 1 en 250.000. En 1970, y a propuesta del director Néstor Mayo Domínguez, se decide cambiar el nombre de Instituto de Geología a Instituto de Geología y Paleontología, aunque no se oficializa el nombre hasta 1974. Ese mismo año, el instituto cambia su sede a una residencia radicada en la avenida Van Troy, del municipio Boyeros, donde permaneció hasta el año 1973. Posteriormente, en el año 1974, el IGP se traslada al Palacio de Aldama, donde residió muy poco tiempo, por lo que inmediatamente se muda hacia una sede radicada en Calzada y 4, municipio Vedado, donde continuó hasta el año 1989. Paralelamente al desarrollo científico producido en el IGP en la década del 70, se venía desplegando a su vez un importante movimiento científico que tenía sus antecedentes en el ICRM y en la empresa consolidada de la minería posteriormente. Y esto continuó teniendo lugar con la creación de la Dirección General de Geología y Geofísica. La Dirección General de Geología y Geofísica, o más conocida por su sigla de DGGG, que me recuerdo que le decíamos la empresa de la risa, se funda en el año 1971 y estaba adscrita al Ministerio de Minería, Combustible y Metalurgia. Y se funda con el propósito de realizar las investigaciones geológicas aplicadas en las diversas temáticas de la geología. La tarea principal que tenía la DG era atender todo trabajo de exploración, de búsqueda, de levantamiento que se estaban haciendo en el país en aquel momento. Fundamentalmente, crear las bases para el desarrollo de la industria del níquel. O sea, que tenía la función de dirigir y financiar la práctica. Al reorganizarse el Ministerio de Minería, Combustible y Metalurgia en el año 1976, desaparece la Dirección General de Geología y Geofísica. Ese mismo año, se procede a fundar el Ministerio de Geología y Minería, donde se crea el Centro de Investigaciones Geológicas, que se orientó a la ejecución de diferentes investigaciones temáticas, el que se encontraba estructurado por dos subdirecciones, una dedicada a las investigaciones de recursos minerales, la que se mantuvo en su estructura desde sus inicios hasta su fusión con el IGP en el año 1986, y la otra que se enfocaba al estudio del petróleo y del gas, la que solo permaneció en el Centro de Investigaciones Geológicas desde sus inicios hasta el año 1983, para luego convertirse en el Centro de Investigación y Desarrollo del Petróleo. Se debe decir, a mi juicio, que la década del 70 debe ser considerada como la década de oro de la geología en Cuba. ¿Por qué? Bueno, pues por la colaboración, la gran colaboración que tuvimos con la Unión Soviética y con los restantes países socialistas, que con su apoyo económico y financiero permitió crear la infraestructura geológica del país. Laboratorios, brigadas geológicas, instrumentos, equipos, etcétera, que permitió el desarrollo de los especialistas cubanos para realizar y acometer todo este trabajo de la geología. Todos los trabajos que se realizaron en esta década permitieron y garantizaron que Cuba obtuviera importantes resultados que la ubicaron en la cúspide de la actividad geológica en América Latina. Durante este periodo también se comenzaron los trabajos de levantamiento geológico en todo el país para la confección del mapa geológico de Cuba a escala 1/250.000, liderado por el IGP y con la colaboración de las academias de ciencias de los países socialistas. Por el IGP, en esa época también se realizaron importantes trabajos temáticos, como por ejemplo la clasificación
de los yacimientos niquelíferos del norte de Oriente, así también como el estudio de las rocas metamórficas del país y otras. Asimismo, se iniciaron por la DGGG y por el SIC los trabajos de levantamientos con la colaboración de los países miembros del CAME a escala 1, 50.000 y 1, 100.000 para la confección de mapas perspectivos en las zonas más importantes del país. También fueron desarrollados por la DGE y el SIC importantes trabajos temáticos que permitieron obtener resultados en la rama de la fotogeología, la geoquímica. Se definió la mineralogía y la composición sustancial de los yacimientos de níquel. Se investigaron las rocas intrusivas y magmáticas del país y otros trabajos. En 1980, el Centro de Investigaciones Geológicas se traslada para la calle Oficios. Ya en los años 80, y viendo las experiencias que se habían obtenido con los levantamientos con los soviéticos, con colaboración soviética, se procedió con convenios CAME, a hacer convenios con distintos países CAME como Hungría, República Democrática Alemana, la misma Unión Soviética y otros, a extensos territorios que se habían estudiado antes con los soviéticos y se determinó que hacía falta continuar el estudio o nuevos territorios. ¿Qué se hizo? Bueno, una gran parte de Cuba, prácticamente todo el área de interés metalogénico del país, o sea, para minerales metálicos, fue cubierto con estos levantamientos. Y durante 5 o 6 años se procedió a este trabajo. También dentro de la colaboración CAME estuvo el levantamiento aerofísico que se hizo con colaboración soviética. ¿Qué gran ventaja da eso? Creo que mediante aviones se tomaron los registros físicos, magnetometría y gamma espectrometría de gran parte del territorio nacional, casi todo el territorio nacional, y eso evitó, por ejemplo, hacer los levantamientos pedestres. Imagínate tú lo que hace un levantamiento geofísico pedestre en Sierra Maestre, como se hizo en los años 70. Y entonces, esto también fue un gran avance. Aparte de eso, debido al CAME, la escala era mayor, pero también los recursos eran mucho mayores también, mucho más grandes. Y entonces, por territorios como Camagüey, que realmente es muy difícil estudiar para hacer un mapa geológico, para buscar minerales ahí debido a la cobertura de suelo, ¿no? Y de vegetación, pues debido a estos recursos pues, se pudieron hacer muchas perforaciones de mapeo y poder conocer el sustrato en un área tan difícil de estudio como esta. O sea que el CAME realmente permitió profundizar en la búsqueda del país, y esto y la cantidad de información, no solo que se generó en ese momento, sino que ha quedado para la posteridad, es increíble. En 1986 se produjo la unificación del pequeño Instituto de Geología y Paleontología de la Academia de Ciencias de Cuba con una parte de la Dirección de Minerales Sólidos del MINVAS, es decir, la que se dedicaba al estudio precisamente de minerales sólidos. Ellos tenían otra componente que estudiaba todo lo vinculado con el petróleo, que hoy día constituye un centro de investigaciones aparte, CENPE. Como resultado de esta unificación, el viejo instituto de la academia éramos alrededor de 108, 110 personas como promedio, y el instituto pasó a tener 343 trabajadores, es decir, se triplicó la cantidad de trabajadores, en este caso que se incorporaron al instituto debido a esta fusión. Inclusive pasó a formar parte de nosotros el laboratorio Isaac del Corral.
Aumentaron prácticamente todo el personal de las diferentes áreas, se nutrió el departamento de paleontología con especialistas de mucho renombre como el doctor Furrasola. Otras áreas también recibieron un fuerte impulso como fue el área de yacimientos minerales. Geofísica, prácticamente en el viejo instituto de la academia no habían geofísicos como tal. Es decir, los geofísicos que trabajaban con nosotros pertenecían a las diferentes brigadas de los países socialistas que colaboraban en la confección, en el levantamiento, ¿no?, geológico de Cuba, escala 1 en 250.000. Pero propiamente no teníamos realmente geofísicos. Y ahora, con la unificación, pues logramos tener alrededor de 10-12 geofísicos en el centro. Aumentaron también los números de otros especialistas, compañeros que se dedicaban a la teledetección, por ejemplo, interpretación de imágenes cósmicas, aéreas, etc. Se fortaleció mucho también ese grupo de trabajo. De unos pocos geólogos con que contaba el viejo instituto, prácticamente se pasó a alrededor de 40 o más geólogos dedicados en general a la investigación y en algunos casos ya a especialidades completas, es decir, a cargos propios, ¿no?, concretos, como lo decimos hoy, pero todos dentro del nuevo instituto que se creó, resultado de la fusión que hablábamos con anterioridad. En el año 1989 este mapa es presentado en una reunión importantísima en la Academia de Ciencias de Cuba, constituyendo en aquel momento el primer país latinoamericano y del Caribe que contaba con un mapa escala 1 en 250.000. Este mapa demoró prácticamente 20 años, pero realmente la información que contenía era extremadamente importante y ha servido, a pesar de que fue hecho en aquellos años, en los años posteriores, para todos los trabajos geológicos que se han hecho en el país. Al concluir la década del 80, Cuba había alcanzado importantes logros científicos que le permitieron ubicarse a la vanguardia del desarrollo de la actividad geológica en Latinoamérica. Entre ellos, se destacan la serie de mapas a escala 1 en 500.000, como son el Mapa Geológico de Cuba, el Mapa de Yacimientos Minerales Metálicos y Aguas Minerales de Cuba, y el Mapa de Yacimientos Minerales No Metálicos y Combustibles de Cuba. En el año 1989, el IGP traslada su sede de Calzada y 4 a Vía Blanca número 1002, municipio San Miguel del Padrón, donde permanece hasta la actualidad. Durante la década de los 90, se producen cambios determinantes en el curso de la economía cubana, con la llegada y permanencia por más de un decenio del período especial, que afectó a Cuba como consecuencia de la desintegración del campo socialista, situación que por consiguiente limitó el desarrollo de todos los sectores de la sociedad, incluyendo el sector geocientífico. Desde el punto de vista que no había dinero para hacer trabajo de campo en masa, pero teníamos los recursos, teníamos que ya habían venido de la Unión Soviética, de Alemania, de Bulgaria, de Hungría. Seguimos trabajando siempre que la situación económica nos lo fue permitiendo, o sea, ya no había dólares para comprar los repuestos, los insumos de los laboratorios, las placas centrales, la batería de los equipos, eso se fue a lo largo de esos primeros 5 años, se puede deteriorar. Afectó porque al no haber trabajo hubo muchos compañeros que tuvieron que reperfilarse. Eso para mí es una de las cosas principales. El edificio era nuevo, los equipos tenían, los temas los inventamos trabajos que hacer en economía. Se abrió en el instituto el tema de evaluación económica de yacimientos, hacer los avalúos, tuvimos que preparar, el instituto preparó toda la base de información que se le dio a las compañías extranjeras. Geomineros S.A. no existía. Geomineros S.A. se crea en el 93, pero se crea a partir de ¿qué? A partir del IGP, el director técnico de Geomineros S.A., el primer director técnico salió de ahí salió Simón, de ahí salió los dos Simones, uno para el campo y otro para la economía, salió Miguel Horta, salieron muchos compañeros. O sea, el primer diseño de repartición de Cuba para las compañías extranjeras lo generó el IGP. El IGP jugó un papel importantísimo en cuanto a la geología nacional, haciendo esto que te decía, nuevos temas de reinterpretación.
Y en cuanto a la proyección futura, automáticamente el IGP se puso en función de crear las bases de información geológica que le ofertamos a las compañías extranjeras en la década de los 90. En los años 90, se incorporaron a la fuerza laboral del IGP parte de los trabajadores de Geomar y de la Expedición de Trabajos Geofísicos ETG. En el año 1995, comienza la elaboración del Mapa Geológico de Cuba a escala 1 en 100.000 en formato digital por la antigua provincia de Las Villas. Al finalizar la década del 90, Cuba había concluido los levantamientos aerogeofísicos en todo el país. De igual forma, se concluyó la primera versión del léxico estratigráfico y se inició la reorganización del Museo Mario Sánchez Roig, entre otras actividades de importancia, como la evaluación del potencial mineral de algunos territorios con elevado impacto en la economía cubana. Creado por la Revolución, el IGP se ha mantenido por medio siglo al frente de las investigaciones geológicas del país, con un personal altamente calificado y poseedor de una vasta experiencia, quienes permitieron llevar a cabo disímiles tareas dentro de la actividad geológica y que han contribuido a profundizar en el conocimiento geológico sobre Cuba y el Caribe. Desde la primera década del siglo XXI hasta la actualidad, el Instituto ha desarrollado numerosos proyectos de investigación, con trascendentales aportes científicos enmarcados en diversas líneas estratégicas como son el continuo desarrollo de la cartografía y del sistema de información geológica de Cuba, las investigaciones en las ramas de la geofísica, geología regional, estratigrafía, paleontología, mineralogía y petrografía, búsqueda de recursos minerales para diversos usos en la industria cubana y en el desarrollo local, estudios para la conservación del patrimonio geológico de Cuba, estudios sobre la geología ambiental e identificación de riesgos geológicos para la prevención de desastres naturales, participación en proyectos del SIDMA para la estimación de escenarios de peligros y vulnerabilidades en las zonas costeras cubanas asociados al ascenso del nivel medio del mar para los años 2050 y 2100, creación e implementación del Banco Nacional de Datos Geológicos, Geodato, y la gestión del conocimiento geológico, entre otras líneas de investigación y desarrollo. En este periodo también se introduce la digitalización de la información aerogeofísica para conformar los nuevos mapas digitales con esta información compilada. Y ahí se obtuvieron nuevos mapas a escala 1 a 1 millón de gamma espectrométrico, también de gamma total, es decir, aeromagnético, donde está recogida toda la información que se obtuvo en las décadas precedentes como resultado de los levantamientos ejecutados. Aquí también es una cuestión importante que está muy vinculada con el mapa geológico, está el léxico estratigráfico de Cuba, que tuvo una nueva edición digital relacionada con los resultados también del nuevo mapa realizado. Hay otros resultados vinculados con los recursos minerales interesantes e importantes, donde con un vínculo que se logró realizar con un grupo de la Asamblea Nacional del Poder Popular para la introducción de los materiales de construcción en la industria y los resultados obtenidos por este instituto que se implementaron. Se trabajó con este grupo de la Asamblea Nacional del Poder Popular y se realizaron proyectos con esta temática y se entregó esta documentación a todos los gobiernos municipales del país con la información contenida en un CD elaborado por nuestro centro, realmente de un tremendo impacto en la sociedad cubana, el cual incluso todavía hoy se trabaja en su implementación y materialización de los resultados de este trabajo. Una de las cosas más importantes que tuvo la geología en este nuevo milenio fue precisamente la informatización del conocimiento geológico, como parte de la informatización de la sociedad cubana, que está enmarcada dentro de un proyecto que existió del Estado cubano desarrollado infraestructura de datos espaciales de la República de Cuba.
En nuestro instituto, su inicio tuvo lugar a partir de la creación del Sistema de Información Geológico de Cuba, un proyecto de estandarización de toda la información que podía ser generada por nuestras instituciones geológicas, que se llevó a la práctica prácticamente a través del mapa geológico de Cuba a escala 100.000, donde se ejecutó su implementación. No obstante, cuando se terminó esta tarea, nos percatamos que había un volumen de información geológica muy importante que no estaba dentro de lo que se había concebido inicialmente. Y para eso se creó un nuevo proyecto que incluía a todas las empresas geológicas del país, denominado Programa Geodatos. Y ahí se desarrollaron todo un grupo de tareas concretas a partir de todas las empresas donde se desarrollaron eso y que aún se mantiene vigente. Con una particularidad, esto se evolucionó el pensamiento y hoy debe formar parte del Banco de Datos Geológicos de Cuba, que ha traído resultados importantes, como es el mapa metalogénico, que prácticamente se ha retroalimentado a partir de la información que se compiló durante este resultado. En este contexto resaltan otros resultados significativos como son el mapa geológico de Cuba a escala 1 en 100.000, compuesto por 120 hojas topográficas en formato de sistema de información geográfica, el mapa neotectónico de Cuba a escala 1 en 500.000, la publicación del mapa geológico a escala 1 en 1.000.000, así como la reciente publicación del mapa metalogénico a escala 1 en 500.000, que sintetiza todos los estudios de yacimientos de minerales metálicos y constituye una obra de obligatoria consulta para futuras investigaciones en esta temática. En marzo de 2017 se inaugura el Museo Mario Sánchez Roig, donde se atesoran y salvaguardan importantes colecciones mineralógicas, petrográficas y paleontológicas con fines científicos y expositivos que sobrepasan las 5.000 muestras de rocas y minerales y los 10.000 restos fósiles, entre macrofósiles, vertebrados, invertebrados y microfósiles. Asimismo, el centro desarrolla una labor trascendental en la divulgación del patrimonio geológico y paleontológico del país a través de la implementación de una estrategia comunicativa diferenciada para cada segmento de público y caracterizada por su énfasis en los aspectos didácticos y docentes en aras de acercar el conocimiento geológico a la sociedad. Por casi 50 años, el Instituto de Geología y Paleontología ha recolectado y atesorado la información geocientífica aportada por investigadores del territorio nacional y foráneo, la cual resulta necesaria para la toma de decisiones en el continuo desarrollo de la actividad geológica. Posee un fondo bibliográfico valioso de más de 3.000 materiales, entre los que se hallan publicaciones del siglo XIX, libros especializados en diferentes idiomas, materiales de congresos nacionales e internacionales, revistas de 36 países obtenidas por compra o canje internacional, tesis de especialidades, maestrías y doctorados, informes de proyectos guardados en el archivo técnico y libros publicados por los investigadores del instituto. Se ha realizado una importante labor en la gestión del conocimiento en la sociedad cubana mediante la implementación de una amplia estrategia de comunicación y de responsabilidad social, con la celebración de festivales de geología y sociedad, participación en diversas ediciones de la Feria del Libro, entre otros eventos sociales encaminados a acercar el conocimiento de las ciencias de la Tierra a la comunidad. Desde el año 2007, con la aprobación de la política minera del país, se establece en la política minera del país la necesidad de que se cree el Servicio Geológico de Cuba. Y a partir de ahí, el antiguo Ministerio de Industria Básica empezó a trabajar en la conformación de esa propuesta de Servicio Geológico de Cuba. Siempre con la proyección de que fuera el Instituto de Geología y Paleontología la entidad que representara esa organización. Cuando ya esa propuesta estaba prácticamente conformada dentro del Ministerio de Industria Básica, entonces viene una transformación que era todavía más relevante. Y es que se propone que el Ministerio de Industria Básica pase a convertirse en el Ministerio de Energía y Minas, significando algunos cambios trascendentales para ese propio ministerio. Y en el sector de nosotros se establece que el Instituto de Geología y Paleontología pase a subordinarse
como una entidad adscrita al Ministerio de Energía, ya representando al Servicio Geológico de Cuba. Todo esto, una vez iniciado el instituto, el otro cambio trascendental que viene para el país es la aprobación por el Consejo de Ministros de la política de geología, que lo decimos así abreviadamente, pero se denomina política para el perfeccionamiento de la actividad de investigación geológica en el país y la implementación del Servicio Geológico de Cuba. Esta política la aprobó el Consejo de Ministros el día 1 de marzo del 2014. Y con esta aprobación empieza también a desempeñarse un rol muy superior al que venía haciéndose la actividad geológica en el país, por cuanto se incorporan 13 organismos de la Administración Central del Estado que tienen vínculo con la actividad geológica, se incorporan a trabajar en el diseño de cómo perfeccionar esta actividad. Nuestro instituto desarrolla 15 proyectos de investigación y desarrollo, entre los cuales tenemos el mapa mineralogénico de Cuba, el desarrollo del geodato, el banco de datos de toda la información geológica que se ha originado en el país a lo largo de los años. Estamos involucrados también en el macroproyecto para el estudio de las zonas costeras, dada el peligro y la vulnerabilidad que puede ocasionar con el ascenso del nivel del mar. Desarrollamos también proyectos de patrimonio geológico, declarando los geositios que se encuentran en el país. También estudios geoambientales como la cuenca del río Almendares, o sea que es una diversidad alta de diferentes temáticas relacionadas con la actividad geológica. En cuanto a la actividad geológica, este año el instituto está comprometido con la ejecución de 72 proyectos de diversas temáticas, igualmente con varios ministerios, no solo con el propio Ministerio de Energía y Minas, sino también con el MICON, con el SIGMA, con el MINFAR. Y entre las temáticas principales está el desarrollo de proyectos de exploración para oro, níquel, cromo, la evaluación, por ejemplo, de las colas negras de Nicaragua acumuladas durante años en la región de Nicaragua, proyectos relacionados con el rescate de los polígonos geodinámicos en la zona oriental de Cuba, importante por ser una zona sísmica, proyectos de desarrollo del banco de datos en diferentes empresas y digitalización de todos los materiales geológicos elaborados. Tenemos también desarrollo de mapas ingenieros geológicos, en este caso de la ciudad de La Habana, de parte de la ciudad de La Habana y parte de Santiago de Cuba. Mapa hidrogeológico de Cuba ya inició su trabajo. Mapa geomorfológico de Cuba. Este año debe aprobarse proyectos para el desarrollo de la cartografía 1.50.000 de todo el país, que va a ser una labor importantísima para el desarrollo del país, que tiene aplicación en diferentes esferas del desarrollo de la industria, de la agricultura, de la construcción. No solo es conocer la evolución, constitución y desarrollo de la actividad de la geología del país, sino también sus aplicaciones en estas ramas de la industria. Entre los múltiples reconocimientos que ha recibido nuestro Instituto de Geología y Paleontología, destaca el que le entregó el SIGMA por su destacada participación en el rescate de los restos de nuestro guerrillero heroico y su guerrilla boliviana, el cual fue otorgado en el año 1997 a raíz del retorno a nuestro país de lo que el comandante en jefe dio en llamar el destacamento de refuerzo. Yo creo que hay dos contribuciones al incremento geológico de Cuba que son las más trascendentales que tiene el instituto y que son en las que todavía está trabajando y en las que más proyección tiene en este momento. Uno es en haber trabajado en el mapa geológico de Cuba, trabajó en versiones a escala 1 en 250.000 para todo el país y después trabajó en el mapa a escala 1 en 100.000 para todo el país, que son 120 horas topográficas.
y en este momento ya está en el proceso de comenzar, de conjunto con las empresas geomineras y la empresa de Geocuba Estudios Marinos, en el mapa geológico, uno en 50.000 de todo el país, que son 420 hojas topográficas. Creo que la cartografía geológica nacional, que deriva a un montón de sectores en el país, creo que es una contribución fundamental como servicio geológico. La otra contribución fundamental que considero que también ha desempeñado tremendo rol y que continúa en su desempeño es en la conformación del léxico estratigráfico de Cuba, que se hizo una versión en el año 1992, después se hizo otra versión en el año 2002 y después se hizo una tercera versión en el año 2013. Y en este momento se trabaja en volver a conformar la Comisión Nacional del Léxico Estratigráfico para hacer una nueva versión en los años venideros. Bueno, imagínate, el IGP para mí representa toda mi vida. Como te dije, yo empecé a trabajar aquí con 21 años y ya tengo 61. O sea que tengo 40 años de trabajo en este lugar. Aquí este trabajo me ha dado la posibilidad de recorrer el país entero, desde una punta a la otra, visitar los lugares insospechados, que mucha gente a veces no tienen esa posibilidad, encontrarme con todos los tipos de rocas que existen en nuestro país, visitar yacimientos de oro, de roca, de piedra, de zeolita, de minerales insospechados, de paisajes increíbles. A veces hay paisajes que son muy conocidos como Viñales o tal o Mascuay, que son lugares que están a la vista y que son conocidos, pero a veces uno se encuentra por ejemplo, un lugar en Guantánamo o en la Sierra Maestra, que uno se queda así sobrecogido, ¿no?, por la belleza de esos paisajes naturales, que sin embargo son desconocidos para el público. Yo pienso que el geólogo tiene esa posibilidad que no tienen otros compañeros. También me ha dado la posibilidad de viajar a otros países, conocer nuevos lugares, prestar ayuda solidaria en Nicaragua, en Venezuela, llevar un poquito de conocimiento nuestro a otros que saben menos que nosotros, como decía Martí, que todo hombre tiene derecho a que se le eduque y después pago contribuir a la educación de los demás. Y todo eso realmente yo se lo agradezco a esta institución, con la cual me siento muy identificado. A veces se me trae hasta problemas de la familia. Todo lo demás que piensa en el IGP no es que uno se embulla con el trabajo y el trabajo lo absorbe a uno, tratando de resolver problemas también que a veces, porque la naturaleza a veces plantea incógnitas que uno debe resolver y todo eso le absorbe a uno el tiempo, pero es realmente un trabajo muy gratificante. Prácticamente todo. Yo prácticamente puedo decir que me hice hombre en el instituto, porque yo entré al instituto con 17 años de edad y actualmente tengo 66. O sea que llevo bastante tiempo en el instituto y realmente el instituto para mí es como mi casa, mi hogar, porque he pasado tanto tiempo en el instituto como he vivido en mi propio hogar. Para mí representa el IGP como la geología. Es mi vida prácticamente, ha sido mi vida. Lo único que yo he hecho en mi vida es trabajar en la geología. Yo soy zurdo a la mecánica, a la electricidad, a todas esas cosas. Lo único que conozco entonces es parte de mi vida, es mi vida misma, a la cual me he dedicado y pienso ya, como es lógico, terminar mi vida en ella. Yo creo que primero hay que tener en cuenta que este instituto se pasó mucho tiempo sin recibir adiestramiento. Antes de mí hubo, no recuerdo si 2 generaciones de adiestrados antes que yo, pero realmente para conservar todo el conocimiento que este instituto tiene, eran muy pocas personas. E incluso la carrera de geofísica cerró y hace 2 años, creo, empezamos a recibir los primeros geofísicos de nuevo. Esa cantidad de conocimiento que tiene el Instituto de Geología y Paleontología no es para que se quede sin jóvenes tanto tiempo. Por suerte ahora hay una oleada grande de muchachos que estamos retomando de nuevo
algunas ramas de la ciencia que se habían ido deteriorando. Por poner en ejemplo, la paleontología estaba prácticamente extinta en el IGP hasta que entró ya IMA y entré yo después, y sin olvidarnos de los que también estuvieron en el departamento de paleontología, que ya no están porque se han ido por determinadas razones, pero todos en conjunto estamos ayudando a levantar nuevamente este instituto que tanto representa para la historia de la geología de Cuba, y que simplemente si no llegaban jóvenes se iba a dejar caer, y iba a llegar un momento en que no iba a existir más, y todo este conocimiento que tiene el instituto se iba a perder quizás para siempre. Los jóvenes creo que hoy representan más que todo la continuidad de este conocimiento. El conocimiento siempre está en constante evolución, el conocimiento siempre cambia. La geología, por muchos millones de años que tenga la Tierra y que parece que está igual, no es cierto, nunca se queda estancada, va evolucionando, así como la vida va evolucionando, la geología evoluciona también. Y para retomar estos conocimientos nuevos que se van creando con el transcurso del tiempo, hacemos falta nosotros los jóvenes científicos, para poder descubrir los secretos de la Tierra y salvaguardarlo para las generaciones futuras. Desde que yo entré al instituto yo me sentí muy bien recibida por todos los científicos grandes que hay en este instituto. Y yo cuando llegué aquí ni siquiera sabía quiénes eran, porque yo soy bióloga, no soy geóloga. Y entonces cuando los estudiantes de la Universidad Pinar del Río venían y me decían, aquel es Leandro Peñalver, o aquel es Jorge de Weber, o aquel es Roberto Gutiérrez, y yo me quedaba así, ay, ¿y cómo conocen a estas personas? Porque yo no las conozco. Y después, leyendo, investigando y con mi mismo trabajo, me doy cuenta de que todas estas personas son parte de la historia de la ciencia de Cuba, no solo de la geología, de la ciencia. Y como esas 3 personas que mencioné, hay tantas más aquí en este instituto, que muchas personas que conocen a científicos de genética, por ejemplo, o de meteorología, no conocen la geología, que es tan importante para todo en este país, desde la construcción hasta lo último de la economía, porque los recursos minerales de un país son muy importantes para el desarrollo de un país, y las personas que encuentran esos recursos, muchos provienen de este instituto y nadie sabe quiénes son. Entonces, es un poco difícil para mí entender ahora mismo cómo no se conocen a estas personas, estos grandes especialistas. Y para mí representan un gran valor que tiene este país, hablando de ciencia y sin olvidarnos también de los valores humanos de gran parte de ellos. Es difícil hoy día para los jóvenes, tal vez, integrarse bien a un centro de trabajo cuando uno tiene ciertos planes de vida y después puede que se decepcione con algunas cosas. Pero si a uno le gusta lo que hace, si se siente bien en el lugar donde trabaja, si tiene oportunidad de superarse, haciendo lo que le gusta y ve resultados en su trabajo y los demás ven resultados en su trabajo, yo creo que el sentido de pertenencia viene solo. El sentido de pertenencia que yo tengo con este instituto es grande por mi experiencia personal, pero a las personas que llegan nuevas yo les digo, como dice mi jefe, Roberto Gutiérrez, gran parte de lo que hagas, de lo que seas como persona en este instituto, como profesional, depende de ti. Estudia, supérate, haz fuerza para tener resultados y lo demás va viniendo solo, incluyendo el sentido de pertenencia. Este instituto tiene una gran historia de grandes especialistas y si uno logra integrarse con esa historia, es lo máximo, te vas a sentir parte de este instituto como gran parte de las personas que son de anteriores generaciones se sienten.